Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos en esta noche. Estamos una vez más con este podcast Mensaje de Esperanza. Qué gusto. Estamos nuevamente con la compañía de nuestro hermano Daniel Arévalo en esta noche. ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, pastor. Buenas noches, personas que están viendo esto. YouTube, TikTok, Facebook. Muchas gracias nuevamente por la invitación, pastor. Espero que compartir sea de bendición para ustedes. Y es una gran bendición. Quédate con nosotros en este video porque hay algo tremendo que vamos a estar comentando, algo sobrenatural, algo celestial que vamos a estar compartiendo, testimonio, vivencia. Impresionante lo que se viene, así que vamos a ir a la placa de presentación y en un instante nada más regresamos con el desarrollo del programa. Regresamos, estamos aquí nuevamente en esta noche para poder compartir con ustedes y qué bendición. El otro día en el programa pasado estuvimos hablando de algunas vivencias y dijimos allí, bueno, el próximo programa vamos a hablar de lo sobrenatural, vamos a hablar de la vivencia, de experiencia. La verdad que a mí, hermano, me motivó mucho haber escuchado todas esas experiencias y quedamos un poco algo en el tintero, me pareció que quedó, que queremos seguir escuchando, la audiencia quieren escuchar cómo fue esa experiencia. Contanos un poquito más esa apertura, ese desarrollo de lo que fue esa experiencia cuando tuviste 11 años, contaste el viernes pasado, así que me quedé con esa gana de seguir escuchando, hermano. Pastor, una vez más gracias, ¿verdad? por la invitación. Hoy más que nada quisiera contar obviamente estas experiencias, pero basándome también un poco en un poco de enseñanza, ¿verdad? Más que nada obviamente nuestra base bíblica, ¿verdad? Hablando un poco sobre lo que es el mundo espiritual en general, ¿verdad? Y entre eso voy a ir metiendo también mis experiencias, ¿verdad? Lo que porque justamente eso es lo que nosotros aprendimos o escuchamos el viernes pasado del mundo espiritual. Justamente dijimos, vamos a hablar del mundo espiritual. Hay experiencias que solamente a través de lo espiritual podría acontecer, ¿verdad? Por ejemplo, lo que contaste que tuviste una visión. Sí. Es que para hablar de esas cosas hay que entender cómo funciona el mundo espiritual, ¿verdad? O sea, ¿qué es primero el mundo espiritual, verdad? Claro. La gente muchas veces confunde esto con algo imaginario que solamente sucede en la cabeza, por así decirlo, un concepto raro, ¿verdad? Que algunos tienen, pero el mundo espiritual va mucho más allá, es algo que es totalmente real, palpable, ¿verdad? Efesios 6, si no me equivoco, Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las zonas celestes, ¿verdad? Claro. No es el plano espiritual, el mundo espiritual no es algo físico como tal, ¿verdad? Pero tampoco es algo que no existe, es algo totalmente real, ¿verdad? Y yo para poder entender el mundo espiritual me basé un poquitito en lo que es la palabra del Señor, obviamente, ¿verdad? Que es la base, lo primordial, y un poco de física también, porque muchas veces para poder entender cosas espirituales, las cosas de Dios y todas esas cosas, es bueno saber un poquitito de física, ¿verdad? En este caso, para poder comprender esto, ¿verdad? Nosotros los seres humanos vivimos en una realidad donde todo es palpable, donde todo es materia, ¿verdad? Sí. Es materia y estamos en una dimensión de tres, sería, ¿verdad? Alto, largo y ancho. Para que no entiendan, ¿verdad? Existen varias dimensiones. Ahora, por ejemplo, esta hoja de papel sería 2 dimensiones, porque sería alto y largo nada más, ¿verdad? Eso sería 2 dimensiones, básicamente. Nosotros vivimos en una realidad de 3 dimensiones. Haciendo un paréntesis ahí. Jesús, cuando se levantó de entre los muertos y estaban sus discípulos reunidos en una habitación donde estaba la puerta cerrada y de repente uno decía, yo si no meto mi dedo en el costado, yo no creo. Dijo Tomás, ¿verdad? Y de repente apareció una luz allí adentro con cuerpo natural. Inclusive comió, creo que dice la Biblia. Ahora se puso a comer Jesús ahí. Ahí al comienzo no dice esa parte ahí, ¿verdad? Pero dice, pasa vosotros, ven Tomás, pon tus dedos en mi costado. ¿En qué dimensión ya es eso? Porque eso ya no es la tercera dimensión. No. Ya es una dimensión más. ¿Por qué? Porque pudo traspasar las paredes. Con un cuerpo prácticamente natural. ¿Verdad? Todavía natural. No estaba glorificado allí. Su cuerpo fue glorificado en un momento, no me acuerdo quiénes, pero llevó 2 discípulos. Creo que Pedro, uno le dijo, Señor, podemos hacer de 3 enramadas aquí. Uno para Elías, otro para Moisés y otro para ti. Entonces, ahí en ese instante, ellos tuvieron una experiencia de la transfiguración de ese cuerpo, ¿verdad? Y así va a ser también en el tiempo del rapto. Cuando suene la trompeta, aquellos que estamos creyendo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a sufrir
sentir esa transformación, transfiguración, en un segundo, milésima de segundo, el cuerpo será transformado. Entrará en otra dimensión para poder traspasar la altura. Así es, pastor. Justamente estoy yendo hacia ese punto, ¿verdad? En 1915, digo bien, el gran científico, ¿verdad?, Albert Einstein, había propuesto la teoría de la relatividad y con ello la cuarta dimensión, ¿verdad?, que él proponía que era el tiempo, el espacio-tiempo. Yo no entiendo muchas veces los cristianos que dicen que esto es satánico porque realmente no lo es. La cuarta dimensión es donde pasa lo espiritual, donde sucede, es el tiempo. Dice 2 de Corintios que hay que buscar las cosas que son eternas, ¿verdad? Eternas, porque nosotros estamos viviendo en un lugar donde es carne, donde todo perece, donde todo termina. Estamos viviendo en un tiempo también, una cláusula de tiempo. Estamos acá en la tercera dimensión de todo es pasajero, donde hay un principio. Porque una vez que la iglesia sea tomada, una vez que el Señor regrese y se entra en el milenio, creo que ahí es donde terminan los tiempos, o más adelante es. Sería el milenio, después sería el juicio. Y después ya entra la eliminación del tiempo. La eliminación por completo de este plano dimensional. De hecho, que si la persona cuando muere, cuando fallece acá en la tierra, ya entra en la eternidad. Sí. Ahí ya terminó el tiempo para esa persona. Sí. Ya no hay una cláusula de tiempo. Ya pasa ya al otro plano dimensional, que es en este caso la cuarta dimensión, ¿verdad? Y otro ejemplo también de esto son los ángeles, por ejemplo, que aparecen en Génesis cuando van a advertir a Abraham, si no me equivoco, ¿verdad? Dice que estos ángeles se van junto a él, le dan de comer queso y vino, algo así. Lo que sí es que los ángeles comen, se vuelven humanos de repente, comen, van a Sodoma van a Sodoma y Gomorra, y dice que había hombres ahí que deseaban estar con esos ángeles, ¿verdad? Que iban y golpeaban la puerta, creo que era de Lot, ¿verdad? Y le decían, saca a esos hombres que queremos pasar con ellos un momento, ¿verdad? Porque eran muy lindos, y en Sodoma y Gomorra abundaba el homosexualismo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces querían pasar un momento con estos ángeles, ¿verdad? Y eso no nos da a entender de que una vez que pasemos a ese plano de 4 dimensiones, ¿verdad?, el tiempo no va a ser problema. Por eso Jesús podía ponerle que ese Jesús, vamos a pensar en esto, ¿verdad? Este mismo Jesús que resucitó de entre los muertos, ¿verdad?, podía estar con sus apóstoles en ese momento, como dice el pastor, y ese mismo Jesús podía haber estado luchando contra Abraham en el pasado, porque recordemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Cuando estemos en esa cuarta dimensión, el tiempo va a ser distinto a lo que nosotros vemos en este contexto, en este plano actualmente, ¿verdad? El tiempo y él no se va a hizo pesar. Carne, él en realidad fue el principio. Él ya estaba antes del principio hasta el final, ¿entendés? Todo en el mismo tiempo. Porque se suele decir que cuando dice el ángel de Jehová, cuando le acompaña o se le presenta a un profeta, a un varón de Dios, es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Incluso dice que cuando Abraham diezmaba a Melquisedec, dice que era al mismo Jesús. Volviendo a lo que estaba diciendo, yo no entiendo todavía a los cristianos que satanizan la ciencia, ¿verdad? Descartando por completo lo que es, ¿verdad? Encontramos muchísimos hechos científicos en nuestra Biblia, ¿verdad?, tan hermosos. Y más en el libro de Job. Vos sabés que, pastor, en el libro de Job hay tantas cosas que te hace volar la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo, no recuerdo bien el capítulo, decía Job que Dios extiende la tierra sobre nada, hace colgar la tierra sobre nada, sobre los extremos del norte. Job ya hablaba sobre la gravedad miles de años antes que se descubriera. Job ya hablaba de esto. Job hablaba, por ejemplo, del ciclo del agua, de que la lluvia cae al agua, luego eso se evapora, sube y luego baja. Job hablaba ya de esto, pastor. La Biblia habla justamente de esto que yo había pasado a mis 11 años de edad, que es acceder al mundo espiritual. O sea, como yo, siendo un humano de carne, ¿verdad?, siendo yo una persona de 3 dimensiones, puedo pasar o puedo conectarme a esa dimensión más alta, ¿verdad? La Biblia nos explica, no directamente, pero nos explica cómo tener ese encuentro. Estaría bueno, hermanos, por ahí en este momento hay gente que están siguiendo, que no escucharon el programa pasado, el viernes pasado. Estaría bueno hacer un paréntesis y comentar un poquito de vuelta lo que comentaste ahí, lo que pasaste ese 11 años, para que se pueda entender de qué hablaste y de qué estás hablando en este momento. Sí. Bueno, en el podcast pasado estuvimos hablando sobre una experiencia que tuve yo cuando conocí recién a Cristo. Cuando yo fui por primera vez en la iglesia, cuando yo tenía 11 años de edad, había tenido visiones. Había tenido una visión cuando
el típico cuando termina el culto y dicen pasen todo al frente para imponer las manos, ¿verdad? Yo paso al frente y puedo ver detrás del predicador 2 ángeles, ¿verdad? Que está ahí con él, y puedo ver la unción de Dios descender en forma. Lo curioso de esto es que yo no había leído la Biblia, no sabía que en hechos así del Espíritu Santo se manifestaba, ¿verdad? Yo no sabía eso, pero lo había visto. Entonces fue una experiencia que me impactó muchísimo en ese momento. A través de una mirada natural. Sí, a través de una mirada natural. O sea, a través de, estás mirando una pared acá y... Sí, había dos señores atrás del predicador, así como tal. Estaban ahí, estaban relucientes. Era como una figura. ¿Cómo? No, era... viste que para esto tengo que continuar con esto, ¿verdad? La figura que yo veía cuando yo tenía 11 años era literalmente humana, humanizada, ¿verdad? Ahora, hay personas que pueden ver sombras o destellos, ¿verdad? Ven una luz o ven, o en el caso si es que son atormentados por el enemigo, ven una sombra pasar o ven una sombra que le angustia, ¿verdad? Esto haciendo referencia a lo que estaba contando al principio sobre las dimensiones. Porque esto es 2 dimensiones, vuelvo a recalcar. Esta hoja de papel es 2 dimensiones. Yo sí tengo algo de 3 dimensiones y lo acerco acá. Como pueden ver, no se refleja mi mano como tal, sino la sombra de mi mano, que se convierte en 2 dimensiones otra vez en la hoja de papel. Lo mismo, si un ser de 4 dimensiones, como puede ser un demonio, un ángel, ¿verdad?, se manifiesta en nuestro plano, nosotros no le vemos tal cual como es, porque nuestra mente no está preparada para eso. Solamente podemos acceder a eso a través del puente que es los dones espirituales, ¿verdad? El don de visión, revelación, ahí es donde podemos acceder a eso. Por sueños también. De hecho, Job decía que el hombre espera que la mente se duerma por completo para que él pueda hablar, decía, ¿verdad? Así parafraseando el versículo. Entonces, nosotros como tal, como seres humanos, no podemos acceder directamente al mundo espiritual como si lo pueden hacer los brujos, por ejemplo, a través de sacrificio, a través de rituales. Pueden abrir portales, ¿verdad?, a la 4ª dimensión y acceder directamente a sus dioses, ¿verdad? En nuestro caso no es así, ¿verdad? Nosotros para acceder al mundo espiritual no necesitamos hacer ningún sacrificio, no necesitamos derramar ni una gota de sangre, pero sí tener un corazón contrito, un corazón humillado, decía el Señor, ¿verdad? Que es eso lo que Él busca, un corazón dispuesto a rendirnos, a humillarnos delante de su presencia. Y una vez que nosotros conseguimos eso, podemos acceder más a Dios, conectarnos más a Dios, conocer más a Dios. ¿Qué puede ser esa práctica espiritual que pueda llevarnos más y más a entrar en esa dimensión? La oración, pastor. Oración. Yo creo que lo único que puede fortalecer eso es la oración. Oración. El ayuno también, ¿verdad? Sí, el ayuno, porque la con oración. El ayuno se humilla la carne, va matando la... Va matando la carne. Eso es un punto muy importante, pastor. Yo creo que a más de uno de los que están viendo esto le habrá pasado que cuando están pasando por un momento feo, ¿verdad?, tienen el corazón sensible a las personas, ¿verdad?, tienen la mente despejada. Yo cuento esto por experiencia, ¿verdad? Había pasado un momento feo en mi vida, ¿verdad?, y yo tenía la mente totalmente despejada de lo que es cosa del mundo. No pensaba en absolutamente nada malo. Mi única concentración era qué voy a hacer para resolver esto, y mi corazón estaba súper sensible, estaba así como un corazón de pollito estaba, ¿entendés? Entonces, cuando nuestro corazón está así, sensible, ahí yo pude sentir la presencia de Dios como nunca en ese momento. Era una presencia tan real, no era una presencia que te ponía a empezar a hablar en lengua y a saltar, no, era un cálido abrazo. Y yo recuerdo que ese día empecé a llorar porque sentía la presencia de Dios de una forma muy real en mi vida, porque tenía el corazón despejado, la mente despejada. Por eso, el ayuno sirve para eso, para matar justamente la carne y el mal pensamiento de la carne, el mal pensamiento del corazón, ¿verdad? Entonces, si yo quiero acercarme más a Dios, acceder a ese plano dimensional más alto, lo que tengo que hacer es despejar mi mente de las cosas del mundo, despejar mi mente del pecado, ¿verdad?, de esas cosas. Pero hay momentos, yendo a lo natural, a lo práctico, ¿verdad? Sí. Hay momentos que uno no sabe ni qué orar, hermano. Sí. Cuando tiene la mente muy cargada, muy carnal. Entonces yo creo que es muy necesario el ayuno justamente para que uno pueda despejar su mente y poder tener esa coinonía, comunión con la presencia. Y sí, porque el ayuno es para eso, para matar la carne justamente. Con eso lo matas. Y cuando entraste aquella vez, a los 11 años, esa experiencia que tuviste, ¿cómo fue que hubo en la iglesia, en el lugar donde recibiste esto? ¿Fue un avivamiento fuerte en la iglesia o solamente fue personal esto? En este caso fue un avivamiento para la gloria del Señor siempre, ¿verdad? Nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Fue un avivamiento general para la iglesia. Yo recuerdo que los líderes en ese entonces estaban diciendo que iban a cerrar esa iglesia porque no estaba pasando nada. Y ya era tiempo que no pasaba nada, no había gente, no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Y le habían dicho al dirigente de esa iglesia que si no había un cambio, si no traía almas, si no pasaba algo, iba
iban a cambiar de dirigentes, porque ellos culpaban a la cabeza en ese entonces, Claro, ¿verdad? claro. Decían, por tu culpa no está pasando nada, que esto, que lo otro. Y viene y pasa esto, ¿verdad? Viene y pasa esto, y que para algunos tal vez sea una pequeñez, pero gracias a esa experiencia, este dirigente fue, contó a su pastor, ¿verdad?, de la iglesia central, y le dieron otra oportunidad. Y ahora la iglesia está de pie, sigue de pie, con, obviamente, Con crecimiento. con crecimiento ya en ese lugar. Ya hay profetas, evangelistas, músicos. Se levantó esa iglesia Claro. a través de ese pequeño avivamiento. Claro. Increíble, tuvo algo positivo. Porque muchas veces cuando uno ve que no está prosperando, no está creciendo, no hay un avance en la iglesia, uno se comienza a replantear diciendo, ¿qué estaré haciendo mal? Sí. Pero tal vez sea también permitido por Dios para que esas cosas sucedan, ¿verdad? Que haya un arrepentimiento genuino, una búsqueda. Como dice Jesús, ¿verdad?, con ese ciego de nacimiento, ¿verdad? No pecó él ni no pescaron sus padres. Lo que está pasando es simplemente para que Dios se glorifique en su vida, ¿verdad? Muchas veces pasamos por esas cosas, pasamos por esos momentos difíciles, no porque estás pagando un pecado, sino Dios quiere glorificarse Pero en es tu vida. normal de que muchas personas levanten ese dedo acusador Eso es contra lo el más líder, rápido. contra la cabeza, Lo más porque rápido hacer eso. por culpa de él está pasando esta Es situación. que es fácil, pastor, te desligas completamente y la acusas directamente a esa persona. Claro. Inclusive el problema puede ser tuyo. No, y se de da hecho cuenta que la sí, persona. de hecho que sí, ¿por qué? Porque todos somos cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, si algo está fallando, es que todos estamos fallando, Así es, ¿verdad? así Es es. la falta de oración, la falta de humillación, la falta de búsqueda de toda la congregación, no solamente la cabeza. Eso pasaba también con el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando están saliendo de Egipto, ellos se quejaban de Moisés, ¿verdad? Y no sabían que era por culpa de que el pueblo se quejaba, que estaban dando vueltas. Claro, No, claro, era claro. culpa de Moisés, era culpa del pueblo, que se quejaban, estuvimos mejor en Egipto, entonces Dios le hizo girar por 40 años, ¿verdad? Incluso en un momento le dijo Dios que se apartara de los hijos de Coré. Sí. Y donde se abrió la tierra y todos fueron lanzados muertos. abajo. Una locura, ¿verdad? Muchos dirán que Dios es malo, que esto que el otro no. Simplemente es la justicia, ¿verdad?, divina. Que estaría genial un día hablar también de eso. Porque hay mucha gente, inclusive cristianos, que se plantean eso, ¿verdad? Que ¿por qué si Dios es tan bueno pasa tanto, ¿verdad?, en el mundo? No tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Es lo mismo que estuvo pasando con Israel y Palestina. Que sigue pasando, mejor dicho, ¿verdad? Como la gente se pone en contra de Israel, ¿verdad? En contra de Israel. Estuve mirando por ahí cómo matan judíos a sangre fría, los queman vivos, le disparan sin qué ni para qué, gritando Free Palestina, ¿verdad? Palestina libre. ¿Por qué? No tienen la culpa, pastor. Si quieren culpar a alguien, tiene que ser al gobierno, tal vez, ¿verdad? Pero no a un judío que está en Estados Unidos ahí, ¿verdad? O está acá en Paraguay. Hay que saber el contexto antes de levantar una bandera. Hay que saber bien lo que estamos apoyando, saber bien de lo que estamos hablando, saber bien lo que estamos diciendo, porque hoy en día, por culpa de TikTok, por culpa de las redes sociales, por la mala administración de las redes sociales, mejor dicho, la gente empieza a apoyar, sin saber, empieza a apoyar a Palestina, por ejemplo. Yo recuerdo las personas que apoyaban mucho a las feministas, ¿verdad? Como ahora levantan la bandera de Free Palestina. Yo no sé si ellos saben que Palestina es el país donde a la mujer literalmente se le trata como basura. No sé si ellos son conscientes de eso. Pero muchas veces por la moda, muchas veces por seguir a la corriente, ¿verdad?, levantan una bandera que ni siquiera saben el contexto. Y lastimosamente ese tipo de prácticas también está en la iglesia. También hay gente que levanta doctrinas, levanta banderas que nada que ver. Esto que te estoy hablando sobre física cuántica, sobre 4 dimensiones, sobre la ley de Newton, sobre Albert Einstein, no te va a traer salvación a tu vida. No te va a hacer salvo saber todo esto. Pero es importante conocer el mundo espiritual al que nos enfrentamos, entender este mundo. Es importantísimo, pastor. La Biblia dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y que muchas veces la gente no entiende, no sabe. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿verdad?, que a mí me pasó mucho en su momento. ¿Vos sabés qué, pastor? Hubo un momento donde yo dejé de orar por las noches, pero por completo, sin oración absoluta, por las noches. Así mismo, ¿verdad? Sí. Una semana bien, 2 semanas bien. Tercera semana, vos sabés, pastor, que yo sentía que en mi pies había algo raro. Sentía una opresión, no veía nada todavía, pero sentía como que me sentía muy observado primero. En mi propia habitación me sentía observado. Algo está pasando acá. Yo tengo un espejo en mi ropero, ¿verdad? Yo cerraba ese ropero porque sentía que algo pasaba, ¿verdad? Resulta ser que cuando nosotros dejamos de orar, ¿verdad?, cuando nosotros dormimos, como dice Job, Dios nos habla cuando nuestra mente está completamente dormida, así, parafraseando, ¿verdad? Y lo mismo pasa si no estás bien espiritualmente. Tenés la mente dormida, eso quiere decir que tenés la mente vulnerable a acontecimientos espirituales. Yo estaba padeciendo de parálisis del sueño. La ciencia explica que esto es un tic del cuerpo, no sé qué, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Si estás pasando parálisis del sueño,
¿verdad? ¿Cómo sería eso? A ver si podés explicar un poquito. El ¿verdad? parálisis del sueño, cuando estás durmiendo, te despertás y ves una figura demoníaca enfrente tuyo, o una sombra, o un espíritu, lo que sea, y no puedes hacer nada. Te quedas en shock. No puedes hacer nada, pastor. Yo me despertaba y veía a un hombre negro así con una cara Pero ya deformada. despierto. Ya despierto. Bueno, despierto entre comillas, ¿verdad? Porque lo que está más despierto ahí es tu mente, tu cuerpo es como... ¿Viste cuando te despertas? Si no te despertas luego del todo, ¿entendés? Entonces ponerle que es tu mente el que está más despierto en ese momento. Y veía a ese hombre ahí como enfrente mío, como así apretándome el cuello. Yo no podía moverme, quedaba totalmente paralizado. Y lo único que me salía era en el nombre de Jesús, apenas decía eso. En el nombre de Jesús ahí, y desaparecía. Un ataque espiritual. Era un ataque espiritual, ¿verdad? Yo recuerdo que mi pastor me decía su ataque espiritual, ¿verdad? Nuestros antepasados decían ataque espiritual. Hoy en día se conoce como parálisis del sueño. Pero puede cambiar el contexto, puede cambiar nombre, pero sigue siendo un ataque del espíritu maligno. Sigue siendo un ataque del enemigo. Sí. Sigue siendo el parálisis del sueño un ataque maligno. También los famosos sueños lúcidos que la gente practica. Yo no sé, al principio me dio también a mi curiosidad, pero yo no entiendo la gente que le gusta esta práctica, que es soñar despierto. Básicamente, todo lo que tenga que ver luego con meditación y ese tipo de cosas, abre puertas al mundo espiritual negativo, pastor, ¿verdad? Cuando vos te pones a meditar, ¿verdad? La famosa meditación, y empezás a relajar tu mente, empezás a relajar tu cuerpo y tratar de sacar las energías negativas de tu cuerpo, como dicen las personas, ¿verdad? Vos en ese momento lo que estás haciendo es hacerte vulnerable al mundo espiritual, porque despejas tu mente, sí, ¿verdad? No pensás en nada, te quedas vulnerable para que el enemigo pueda entrar y hacerte lo que él quiera, porque él eso es lo que busca, una pequeña puerta para matar, hurtar y destruir. Los famosos sueños lúcidos, estaba hablando de eso, ¿verdad? Es cuando vos dormís despierto. Con meditación te relajás, podés soñar y moverte entre tus sueños libremente. Eso es algo que se puso muy de moda un tiempo por los jóvenes. Pero uno puede hacer, Uno puede hacer, sí, porque yo en su momento experimenté, estaba por dormir, venía recién de la iglesia, ¿verdad? Y estaba como muy así, eufórico. Estaba así eufórico, ¿verdad? Me duermo, me despierto en mi propia cama, ¿verdad? Yo creí que me desperté, ya era el día siguiente, ¿verdad? Me despierto, me levanto, me miro a mí mismo en la cama, empiezo a moverme entre mi casa, abro la puerta de mi casa y veo un montón de espíritus, pastor, pero montones. Mi casa se volvió... Pero tu cuerpo estaba en la cama. Mi cuerpo estaba en la cama, ¿verdad? Ese es el chiste del sueño lúcido, poder visualizarte. Pero ¿cómo en el espíritu pudiste abrir la puerta? No es que estás en el espíritu como tal, no es que salís de tu cuerpo como en otras experiencias, ¿verdad? No es que tu espíritu abandona el cuerpo, perdón. No es eso. Es simplemente que tu mente trasciende a la cuarta dimensión. Obviamente todo está acompañado por el enemigo, ¿verdad? Pero la gente se le olvida este detalle. La mente es poderosa, pastor. O sea, en síntesis, Sí. le decimos a la gente, que a los hermanos o a cualquier persona que no practiquen esto, porque no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios los sueños lúcidos, obviamente. Yo me levanté, abrí la puerta de mi casa, ¿verdad? He visto como el pasillo de mi casa se alargó así de repente, había lleno de espíritus de aquí para allá, ¿verdad? Yo me empecé a desesperar, me empecé a asustar, porque no sabía cómo despertarme de eso. En un momento así como en mi sueño, ¿verdad? Pensando en lo que es Dios, ahí tipo orando, ahí me despierto de repente. ¿Será que hay algunas personas que están más propensos de experimentar estas cosas? Sí. Porque en mi caso, por ejemplo, nunca experimenté una cosa parecida, Es que ¿verdad? la curiosidad mata al gato, aquí también, pastor, ¿entendés? Si una persona es luego así de buscar este tipo de experiencia, lo consigue rapidísimo. Y normalmente son los jóvenes los que pasan por esto, porque los jóvenes tenemos la curiosidad muy abierta, ¿verdad? A este tipo de cosas. Yo sé que, me imagino en tu generación, estas cosas... Ni soñando. No, ni soñando, ni Sí. de broma, ¿verdad? Sí. No van a saber. Pero hoy en día tenemos acceso a un montón de prácticas y rituales satánicos que vienen disfrazados de cosas inocentes. Te dicen sueño lúcido para poder ver lo que vos soñás y para poder conocerte a vos mismo, dice, ¿verdad? Claro. Te va llevando a una práctica y ya poco ocultismo, a poco, del claro, ocultismo, ¿verdad? Poco a poco te vas enviciando por esto, por la práctica, ¿verdad? De los sueños lúcidos. Yo creo que, no digo que la psicología, por ejemplo, es satánico, pero hay psicólogos que utilizan estos métodos para acceder a sus pacientes, la hipnosis. Y el sueño lúcido también viene en parte con la hipnosis. O sea, va de la mano también este tipo de magia barata, yo le digo ahora, la hipnosis, porque es relajar la mente, tener la mente despejada, para que ahí la persona pueda hablar, pueda confesarse, pueda decir sus cosas a través de la hipnosis. Obviamente, ahí lo que vos estás haciendo es abrir
abriendo un portal espiritual. Porque déjame decirte que el 90% de las personas que están en el manicomio, que sufren problemas mentales, están endemoniadas, están con problemas mentales. No digo que no hay problemas mentales, porque hay problemas mentales, mi hermano. Hay personas que nacen con dificultades en la mente, que lastimosamente hay, pero el 80-90% son espíritus, son posesiones. Así que tengamos cuidado con las prácticas que hacemos, porque abrimos puertas al mundo espiritual impresionantemente. Y ahí cuento una última experiencia. Cuando yo tenía la edad de casi 12 años, yo recuerdo que me empecé a fanatizar por las cosas espirituales, pero no de la manera que muchos piensan que es: voy a leer la Biblia y voy a conocer más del Espíritu Santo. No. Yo decía, escuchen la idea que se me metió en la cabeza, ¿verdad? Voy a investigar sobre libros prohibidos, sobre cosas prohibidas, para que cuando yo haga liberación pueda hablarle a los demonios por sus nombres. Esa era la idea que a mí se me plantó en la cabeza de repente, ¿verdad? Empecé a investigar psicología oscura, empecé a leer libros no canónicos de la Biblia, ¿verdad? Como son el libro de los apócrifos. Sí, el libro... Pero de última, yo estoy escuchando muchos profetas en este tiempo que están recomendando esos libros, porque ellos tienen su teoría de que, bueno, que se sacó para que no se sepa la verdad. Realmente, según, ¿verdad?, la historia, los libros que no son canon dentro de nuestra Biblia es porque no tienen un certificado de que fueron escritos por personas de la iglesia. O sea, no fue supervisado por un apóstol o por un dirigente cristiano, y no hay suficientes pruebas que avalan que es algo escrito para la iglesia. Porque antes que se apruebe un libro para la Biblia, número uno, no tiene que contradecir los demás libros, las demás doctrinas, ¿verdad? Y estos libros lastimosamente contradicen. Creo que era el libro de Tobías, no quiero mencionar, pero hay un libro que está en la Biblia católica que dice que para sacar a un endemoniado del cuerpo de una persona hay que quemar un pez. Mira. Eso obviamente contradice totalmente lo que es la doctrina. En el nombre de Jesús, y desaparece. Así de simple es, ¿verdad? En el libro de Enoch se habla muchísimo de viajes en el tiempo, de los nombres de los demonios que vinieron a hacer caer en pecado a las hijas de los hombres. Los Nefilim, los gigantes, los vigilantes. Hablan también de mundos paralelos. Habla también de que Enoch salió de la tierra, recorrió nuestro universo, se encontró con otros planetas, agujeros negros. Es muy apasionante para la gente que le gusta este tema, ¿verdad? ¿Y vos te metiste en eso? Yo me metí en eso. Ahí empecé a investigar, dije, yo voy a saber el nombre de todo, memoricé todo y todas esas cel, que esto, que lo otro, me empecé a memorizar todos, los nombres de todos los demonios, ¿verdad? Había sido, yo estaba abriendo una puerta al enemigo enorme, porque yo no oraba, o sea, yo no le decía: Señor, aumenta los dones que me diste, ¿verdad? No, yo por mi propia fuerza estaba tratando de ver cómo se hacía, ¿verdad? Y encima que vengo de familias, de parte de mi padre, ¿verdad? Son familias que practican la brujería, ¿verdad? Entonces, me venía luego el enemigo presionándome, y encima que acabo de conocer a Cristo, ¿verdad? Y ya apenas le conozco, tengo ese encuentro con el Espíritu Santo, ya tengo visiones, ¿verdad? El enemigo obviamente se levanta en contra de eso al instante, ¿verdad? Y empiezo a investigar sin darme cuenta. Yo creía que era la voz del Espíritu Santo, porque cuando yo empecé a predicar, a ministrar, yo creía que era la voz del Espíritu Santo que me hablaba, y me hizo escribir esa voz, ¿verdad? Simbología. Yo no sabía que era simbología, ¿verdad? Simbología, supuestamente eran letras angelicales, supuestamente, ¿verdad? Algo de locos. Yo, pastor, estuve a punto de irme al manicomio de la locura que me agarró en ese entonces. Porque estos libros, yo en un día te lo terminaba. Esta clase de libros. Dibujaba demonios de aquí para allá con sus nombres. Y los dibujaba no como sombras. Obsesionado estaba. Obsesionado con los demonios. Me volví... demonología se volvió de repente en mi vida. La profecía se quedó atrás. El ministrar se quedó atrás. Era saber el nombre de los demonios. Y yo me empecé a dibujar nombre de demonios, cómo se les liberaba, qué función tenía, de qué color era, de esto, de lo otro. Era solamente eso. Yo recuerdo que en una noche, en una ocasión, yo me empiezo a desesperar. No sé lo que va a pasar con mi vida. Me empieza a entrar una angustia. Me empiezo a poner, a sulfurar, ¿verdad? Y recuerdo a mis hermanos que en mi casa, el ropero donde yo tenía guardado mis cosas se abría, se empezaban a cerrar las puertas, se empezaba a poner el ambiente súper tenso. Me empecé, mi hermano, a volver loco cuando eso, pastor. Me volví loco en ese entonces. Tuvo que venir mi pastor en ese entonces a orar por mí, y me hizo una liberación tremenda en ese entonces, y me quedé libre por completo. Seguramente que algunos que te conocían y te vieron el proceso de que recibiste al Espíritu Santo, tuviste visiones, la confusión seguramente, y después entró la confusión. Seguramente muchas personas habrán pensado que no era luego del Señor, que no era de Dios. Eso es lo típico, que era del enemigo. Eso es lo típico. Pues yo nunca conté, esto es la primera vez que cuento, ¿verdad? Ahora ya los que tenían esa duda ya saben, ¿verdad? Claro. Fue porque yo
en mi inocencia, por así decirlo, ¿verdad? Empecé a investigar cosas por que no se afán debían. de tener más conocimiento. Más conocimiento. Yo Pablo decía conozco una eso. persona también que entró así también. Compraba libros y tenía un afán de conocer. Hasta llegó también en el lugar de comprar, de conseguir libros de magia negra, todo lo que sea. Y se enloqueció. Y dejó el ministerio. Él estaba a cargo de una iglesia, dejó el ministerio y está totalmente, hasta hoy en día tiene problemas mentales él. Se quedó con problemas mentales. Sí, y no se pudo recuperar Y más. no son problemas mentales, a eso es lo que voy. Es que el hombre está endemoniado, me imagino, con una legión adentro. Sí, Pastor. pero tampoco no se manifiesta tan así. Se manifiesta, pareciera acuerdo, pero por momentos se le va. No, es que ahí pues vos le estás dando pues permiso. Sí. Viste que es diferente cuando viene una persona nueva a la iglesia, ¿verdad? Y estuvo en la droga, en la prostitución, en el alcohol, en las drogas, lo que sea, ¿verdad? Esa persona no sabe que está endemoniado. No sabe ni siquiera lo que es un demonio, ¿entendés? Entonces, viene, ora por él, grita, vomita, se manifiesta, se liberta, ¿verdad? Pero cuando vos sos luego cristiano, ¿verdad? Y conscientemente te vas, y no es que te vas al mundo a tomar, sino que le abrís la puerta a volverte siervo de Satanás, porque eso es lo que te volvés sin darte cuenta, ¿verdad? Siervo del enemigo. Claro. Ahí la cosa cambia ya. ¿Entendés? Es como darle una bofetada a Dios, ¿verdad? Y irte directamente, lanzarte en el pozo de los leones. Pero alguno es por el afán de, tal vez como dijiste vos inocentemente, por el afán de tener más conocimiento, ¿verdad? Y de vislumbrar al mundo, a la gente. Y otro tal vez ya hace con voluntariamente, digamos. O sea, sale del camino de Dios y se va al ocultismo. Sí, se va eso directamente es al ocultismo. otra cosa también. El Eso que es otra cae cosa. inocentemente y el que cae queriendo. ¿Me explico o no? Sí, porque en mi caso, por ejemplo, yo no sabía que eso estaba mal, como está diciendo ahora. Yo creía que estaba teniendo más conocimiento así, según yo, ¿verdad? Entonces, los espíritus que entraron a mi vida, cuando yo abrí esa puerta, cuando mi pastor pudo orar por mí, yo me quedé libre. Cosa que yo me imagino que si vos conscientemente haces eso, la liberación es un poco más complicada de obtener. Creo yo que la persona tiene que luchar con eso de una forma es diferente, yo creo. Muy diferente, pastor. Y rápidamente el Señor te sacó de vuelta de esa situación. Me sacó y yo recuerdo que cuando eso... Es más, yo ni siquiera estaba bautizado cuando eso pasó. Es que a mí el Espíritu Santo me mostró esas visiones yo no estando bautizado. ¿Entendés? Yo no pasé por agua. Era como en el libro de Hechos, Cornelio, ¿verdad? Que hablaba en lengua el hombre sin ser bautizado por agua, ¿verdad? Algo así me ocurrió a mí, ¿verdad? En ese entonces. El pastor cuando eso ora por mí y no pasó mucho tiempo, me voy y me bautizo por las aguas, ¿verdad? Así que no tratemos de enriquecer nuestro conocimiento a través de lo oculto. Lo mismo los libros que no son canónicos. El único que la Biblia menciona es el libro de Enoc. En el libro de Judas, en el libro de San Judas, habla sobre el libro de Enoc. No se metió en la Biblia porque es muy exagerado según los escritores y no hay pruebas suficientes de que todo lo escribió Enoc. Hay gente que dice que al principio escribió Enoc y luego fueron sus hijos y los hijos de sus hijos y así se fue esparciendo, ¿verdad? No vale la pena ni siquiera abrir y ponerte a leer porque te puede confundir bastante. Ese es el peligro de este tiempo, la confusión. Fundamentalmente aquellas personas que tienen la ansiedad, que tienen la necesidad de enriquecer su conocimiento y se meten en el ocultismo, ¿verdad? En ese caso tienen que tener un cuidado bárbaro y yo creo que en esta noche este programa va a ser de bendición para alguien que está pasando por un proceso así, que tuvo una experiencia no buena y no sabe cómo salir de esto. Yo creo que esta experiencia que estás contando, hermano, va a traer una liberación a alguien en esta noche. Así es, y lo recalco, ahora lo vuelvo a decir. Si te diagnosticaron con trastorno de bipolaridad, con ansiedad, con esto, con lo otro, no estamos despreciando el trabajo médico, ¿verdad? Científico, ¿no? No, nada que ver, porque como dije, hay ocasiones donde sí hay problemas mentales, pero si estás pasando por eso, no vale la pena no intentar, mejor dicho. Ora al Señor, pedirle que Él pueda traer esa liberación a tu vida. Así es como debemos de pedir: Señor, trae liberación a mi vida. No digamos, Señor, sáname de esta enfermedad, sino libera mi vida. Porque hay ocasiones en la Biblia donde Jesús le dice: sé libre al enfermo. Sí. No le dice sánate, sino sé libre. Porque esa persona no estaba enferma como tal, sino tenía una atadura. Entonces, tratemos de traer liberación a nuestra vida y no solamente decirlo, tenemos que analizar
analizar nuestra vida, del por qué el enemigo tiene tanta autoridad para entrar a nuestra vida. Sí. Hay algo que no cuadra, porque el enemigo puede tentarte, puede mostrarse como sombra, pasar rápido por tu habitación, ¿verdad? Torturar tu mente. Pero para que él esté dentro tuyo y te esté torturando de adentro hacia afuera, es porque hay algo que es de él que vos estás teniendo. Así que mi recomendación es que te pongas a mirar. Tenés por ahí algún amuleto, algún objeto. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Los demonios que yo estaba dibujando durante todo ese tiempo, yo recuerdo que los guardé y lo puse en un lugar. Esos cuadernos, eran como 3 cuadernos universitarios. Y durante un tiempo se sentía esa mala opresión. Hasta que un día así me levanto. Yo me levanto un día así y se sentía como raro el ambiente. Abro mis cosas, empiezo a mirar y encuentro un libro, encuentro un cuaderno, mira, un poco dije, abrí, estaban todos los dibujos de los demonios con los nombres ahí, con sus funciones. Cerré el libro, me fui, prendí el brasero que estaba en el fondo de mi casa y lo tiré ahí y lo quemé. ¿Por qué? Porque esto le pertenece a él. Ahí hay nombres de demonios, hay cosas de él. O sea, si yo tengo eso en mi casa, es como que le estoy dando el derecho para que él esté ahí. Incluso regalos, cuadros. Tienen que tener mucho cuidado. Las cosas que se recogen por las calles, lo que les regalan sus familiares, siempre en el nombre de Jesús, agárrenlo. Y si tienen que hacerle caso a su instinto, ¿verdad? No son instintos, se llama discernimiento. Si a vos te están regalando algo, ¿verdad? Y sentís que eso está raro, deshacete de él. No tengas miedo. Pero muchas personas tienen como un objeto de valor porque le regaló la abuela, sí. Y está esa maldición ahí. Está esa maldición. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Hay un derecho legal. También los jóvenes que tienen, que se dejaron de sus parejas, ¿verdad? Que se separaron de sus parejas, ¿verdad? Y todavía conservan regalos, ¿verdad? Atiendan lo que siguen teniendo en sus casas. Yo lo cuento no por experiencia, pero sí escuché un caso muy cercano mío, ¿verdad? De una persona que me habló y me dijo, ¿sabes que yo le había regalado a fulana de tal? Le había dado un regalo que estaba con trabajo, estaba trabajado. Y la persona esta no sabía que el regalo que le dio a la otra persona estaba trabajado y constantemente estaba obsesionada con la otra persona por más de que seguía su vida, como que había algo que le llevaba otra vez al hombre este, ¿verdad? Y era porque tenía un trabajo de brujería en ese regalo. Sí. Un encantamiento. Entonces tengamos muchísimo cuidado con las cosas que aceptamos de personas extrañas. Tengamos cuidado. Inclusive mascota, hermano. Yo sí. He visto un gato que un pastor amigo con su esposa hicieron liberación a un gato, hermano, porque le vieron una actitud rara. Y sabes que comenzó a lagrimear, a caer lágrimas. Ellos me mostraron el video, yo lo pude ver, hermano. Wow. Y comenzó a vomitar el gatito de la casa. ¿Sabes vos, qué, pastor? Sí. Esto en brujería es muy común, ¿verdad? El brujo, cuando alcanza cierto poder, puede traspasar su conciencia a animales. Los que leen cartas hacen mucho de esto. Que cuando ya tienen mucho contacto con Satanás, le da el diablo la oportunidad de traspasar su mente a través de la meditación, otra vez, ¿verdad? Pasar su mente a animales. Y por ejemplo, nosotros lo que decimos en voz alta, el enemigo lo escucha. Si yo digo, claro, hoy me voy a ir junto a fulanita que me consulte, ¿verdad? Ya viene el enemigo, se mete en el cuerpo del animal que está en esa casa, revisa la casa por completo, se va fulanita en la casa del brujo, del macumbero, y le dice al macumbero, vos sabés que vos tenés un ropero de color negro en donde hay energía negativa. Y claro que lo sabe si lo acaba de ver, claro, a través del ojo del animal. Claro. Entonces tengamos cuidado con todo eso, ¿verdad? Obviamente no te digo que vivas con miedo, porque Jesús ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. No vivamos con miedo, pero sí que seamos astutos como la serpiente, decía Jesús, ¿verdad? Manso como la paloma. Manso como paloma y astuto como la serpiente. Que no vayamos por la vida como si fuese todo color de rosa. Estemos atentos, mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Porque bien dice la palabra de Dios que nuestra lucha no será contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de la región celeste de maldad. Hay una constante conspiración en contra de nuestra vida. Constantes. Hay como una lucha entre el bien y el mal de sacarnos de ese camino del bien. Constantemente esto es, pastor. Y nosotros no lo vemos. No vemos con nuestro ojo natural, como estaba diciendo, porque el mundo espiritual pasa en una cuarta dimensión, una dimensión más alta que la nuestra. No podemos ver, pero sí podemos sentir. Cuando estamos en la iglesia y sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Es literalmente Jesús en ese lugar, es el Espíritu Santo, en ese lugar está Él literalmente, pero no lo podemos ver porque
está en otro plano que nuestros ojos no pueden percibir. Y yo creo que si lo hacemos, quedaríamos muertos ahí, ¿verdad? Porque la gloria del Señor es enorme, ¿verdad? Y de igual manera, cuando estamos en la casa de alguien y sienten esa energía negativa, a mí me pasó muchas veces, llego así y se siente como algo raro, ¿verdad? Es porque ese lugar está plagado de espíritus, ¿verdad? Está cargadísimo muchas veces. Está cargado de opresión. Hay personas que se te acercan y como que te da sueño. Al instante, sí, al instante es como que te baja algo y sentí como que te empalidece, ¿verdad? Sí, lo que leen Orojo, por eso dicen que es energía negativa, ¿verdad? Que es cosas de ellos, pero no, es que tiene una presión demoníaca encima suyo, ¿verdad? Tal vez en su casa está pasando momentos muy malos y tiene el corazón sensible, y como no está en la luz, lo que se llena su corazón es de tinieblas, de oscuridad total. Claro. Por eso lo que Jesús decía, que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Verdad? Básicamente, no solamente con lo que miras, sino por cómo te moves, ¿entendés? Por cómo miras el mundo, por cómo tenés tu casa, tu vida espiritual, ¿verdad? Todo eso influye a las tinieblas o a la luz que hay en nuestro interior. Y eso implica de que la oración va purificando, la oración va cambiando esa vida y va protegiendo también como un muro alrededor de nosotros. Vos contabas que te dormías sin orar, ¿no? Sí, dormía sin orar. Y venían los ataques. Venían muchísimas veces sueño lúcido y ataque demoníaco. Lastimosamente es algo que no me di cuenta en ese momento que era por eso, ¿verdad? Y otro consejo, por así decirlo, dice la Biblia en el libro de Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino, ¿verdad? Con guardar tu palabra, ¿verdad? Entonces, la forma más rápida de purificarnos es guardando esto. Esto es como un escudo que se nos pone encima, ¿verdad? Cuando empezamos a leer la Biblia. Y además se nos aumenta la fe. Se nos da el escudo de la fe, como dice también Gálatas, ¿verdad? Se nos da la fe. Y la fe viene a través de oír, o sea, de leer la palabra del Señor. Así que a través de esta arma mortal que tenemos en nuestras manos, esta espada de 2 filos, nos podemos ahorrar un montón de cosas. Si querés saber sobre cómo mantener tu mente de forma estable, ¿verdad? Cómo tener paz mental y todo eso, está acá en la Biblia. ¿Querés saber un poco de ciencia? Está acá en la Biblia. ¿Querés saber cómo se creó el mundo? Génesis 1.1, hubo una expansión, ¿verdad? La gente dice Big Bang, una explosión. No fue una explosión, fue una expansión de vida, ¿entendés? ¿Querés saber sobre cómo mantener tu matrimonio feliz, la vida de tus hijos en paz, aumentar tus dones espirituales, el fuego del don de Dios? Acá está todito. Es el mejor manual que puede existir, mis hermanos. No necesitas recurrir a terceros. Acá está todito. Qué tremendo, qué bendición. No sé cómo vamos con el tiempo, pero creo que vamos avanzando bien. Sí, unos 10 minutos ahí nos quedan. Vamos a poner en oración, entonces vamos a orar por la audiencia. Vamos a pedir al Señor Jesús que pueda ayudar. Yo siento que hay muchas personas en esta hora que se identifican con lo que el hermano Dani estaba hablando del poder del ocultismo, del poder del pecado también, porque eso es lo que le lleva a uno, ¿verdad? A perder la luz de Cristo. Así es. Y hay incluso personas que han conocido a Dios, que han sido bautizados, pero no saben cómo salir de esta situación. Hay personas que tal vez tal vez en los vicios, han caído en los vicios, hermanos, después de haber conocido al Señor. Y esas personas también entran, las personas que están en los vicios, las drogas, entran también en otra dimensión, en la cuarta dimensión. Sí, pastor, las personas que están en las drogas, pues, maquina en la mente, pues está todo, ¿entendés? Entonces, acá es donde el enemigo empieza a trabajar, y cuando entran las drogas, entra la mente en un corto y accede al plano espiritual al instante. Por eso vos ves a los drogaditos, te dicen que ven cosas, ¿verdad? Que pasan por esto porque están ya en otra dimensión, como dice el pastor. Claro. Y qué bueno es dar una ayuda espiritual porque esa gente no saben cómo salir, hermano. No saben qué hacer, cómo salir, a dónde irse, ¿verdad? A veces intenta, se va a la iglesia, pero tampoco tiene la solución, porque también hay ciertos ministerios nada más que hacen liberación también, que están pagando un precio, porque para poder hacer liberación hay que pagar un precio. Es el ayuno y la oración constante, ¿verdad? Porque en lo carnal no se puede. Demonio no. El diablo se ríe en tu cara. Tal cual. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor, te dejo la bendición
de orar Amén. justamente por aquellas personas que se encuentran en esa situación. Amén, pastor. Si estás pasando por algo similar a lo que dije, te invito a que donde estés cierre tus ojos unos segunditos. Vamos a hacer una oración rápida al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque permitiste, Señor, que yo pueda hablar de esto a estas personas. Muchas gracias por las personas que recibieron este mensaje, Señor, por las personas que están escuchando esto a través de las redes sociales. Mi Dios amado, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tengas misericordia de ellos y les muestres tu luz, que les muestres el camino que tú me mostraste a mí, Señor, y que traigas esa liberación que tú trajiste a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu, todo hombre fuerte queda atado y es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre amado, que esa persona pueda conocer tu luz, la luz que viene de ti, Señor. Dale a entender. Muéstrale, Señor, que no es necesario leer libros ocultos ni hacer prácticas paganas, Señor, para acceder a ti. Tú solamente necesitas un corazón contrito y humillado, y ese es el corazón que ahora tenemos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Que tu Espíritu Santo more con nosotros. Amén y amén. Damos gracias al Señor en esta noche. Gracias, hermano Dani. Gracias a la audiencia por compartir con nosotros, por quedarse en este video a estar con nosotros. Que el Señor les bendiga en gran manera. Dios mediante vamos a volver a estar nuevamente el próximo viernes y va a ser a las 20 horas en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. Un abrazo enorme.